Hola. Bueno, no sé si estamos por allá. Somos los padres de Curro, el niño que perdió la vida en el derrumbe del edificio de la surtidora del puente. Y hoy estamos aquí pues para explicar por qué solo un trocito de este edificio cayó y por qué estancias como era el dormitorio de matrimonio pues siguen en pie y no tienen ni siquiera una regla. Nosotros rentamos el departamento de la planta alta, el penthouse, en el año 2017 y el edificio donde pensábamos vivir pues era un edificio grande de 1.200 metros cuadrados de planta aproximadamente, con sótano, 4 alturas, sótano y 2 primeras plantas dedicadas a local comercial y en tercer nivel y cuarto nivel viviendas. Tanto desde el puente del Cuale como desde la calle 5 de Febrero pues se veía todo el edificio como una única unidad. En el interior había pilares por todos los sitios. En el sótano, estas son unas fotografías que hemos elegido de ejemplo, el sótano, el nivel 2, el nivel 4 que es la sala de nuestro domicilio, también veíamos pues pilares por todos los sitios y era la estructura que pensábamos que sostenía todo el edificio. Incluso en la zona colapsada también lo que se podían ver eran pilares y pues pensábamos que todo el edificio era igual. También los planos que presentan al ayuntamiento, estos son de las últimas obras de la licencia de obras de 2020. Se representa un edificio homogéneo con una estructura de pilares de concreto armado en todas sus plantas, en toda el área. Ya explicaremos después que incluso en la planta sótano aparecen pilares en toda la superficie del edificio cuando hay una zona que no tiene sótano y de hecho es la zona donde estaba la zona que colapsó. Así que pensábamos que vivíamos en este edificio, un edificio con sótano, una cimentación profunda. Nuestra vivienda ocupaba toda la parte coloreada en gris en la imagen, el croquis de abajo, que sería la vista desde el río Cuale. Sin embargo, el día 28 de agosto del año pasado, después del paso del huracán Nora, cuando ya parecía que todo pues había pasado, de repente, durante la madrugada, el edificio colapsó súbitamente y en cuestión de segundos. Tenemos aquí, y solo esta parte que está rayada en rojo, todo lo demás pues no, se mantuvo en pie. Este es el vídeo de cuando sucedió el colapso para que veamos que parece como que... Recorridos en otras partes para identificar dónde hay daños, comenzar ya con un levantamiento y también apoyar a las familias, a la población afectada para que puedan acudir a albergues. De estos 15 se habla de que otro tanto más están decidiendo acudir con familiares. Es por eso que hasta el día de este domingo ya temprano, cuando amanezca, cuando ellos hayan iniciado y culminado con este levantamiento, se van a otorgar las cifras oficiales por parte de las autoridades. Nosotros nos mantenemos muy pendientes. Gracias por sintonizarnos a través de las redes sociales de Quiero TV. Una casa, a ver, para acá, no inventes. Se acaba de colapsar otra de las fincas. Hay personas, hay vecinos que están del hotel de enfrente. Las autoridades nos están pidiendo que nos hagamos para atrás. Bueno, este es el fragmento que hemos elegido para... Pues para ver cómo colapsó el edificio de una manera instantánea, donde cayó la estructura en pocos segundos y ya pues vimos que esto no era posible, que esa estructura que pensábamos que sostenía nuestra vivienda fuera la que nosotros pensábamos. También queremos recordar el relato de, bueno, el edificio cae por aquí, todo lo demás, toda la parte de atrás que llega, no se ve todo porque está este árbol, pero todo el resto, esta parte de atrás ahora continúa en pie y en uso.
Y aquí queremos recordar una entrevista que hizo nuestro vecino de abajo, porque en la planta de abajo también estaban nuestros vecinos, en concreto 4 personas que lograron salvar la vida. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, se van a dormir toda la familia, y yo me quedo alerta, me quedo a ver, checando el río, a ver qué pasaba. Y en eso se ve un hoyo enfrente del edificio, o como un remolino de agua que estaba, ¿no? Es una cantidad impresionante de agua, estaba como entrando abajo del edificio. En esa parte no hay sótano, yo estaba yendo, digamos, como para abajo, a los cimientos. Veo eso, me pareció como muy grave, pego un grito, viene mi amiga y también estábamos en el balcón y viendo eso antes que uno puede a veces no reaccionar, ¿no? Entonces me empieza a caer como arena en la cara. Mi amiga pega un grito, salimos del balcón, se cae el balcón donde estábamos, seguimos corriendo, se cae el techo, desde el cuarto que pasábamos, las paredes iban explotando, y se iban cayendo los techos o desapareciendo los pisos a medida que corríamos. O sea, la parte que era el living, el comedor, fue literal como una licuadora, se fundió todo y se hizo escombros en un segundo, desapareció. Esta es la explicación de nuestro vecino Diego, donde vemos pues que de repente todo el edificio cae pues de manera similar a una demolición controlada que a veces se ven en televisión, que ponen dinamita en la base de los pilares y cae el edificio en pocos segundos. Esto es lo que pasó con ese trocito del edificio de la antigua surtidora del puente. Se cerró el asunto en Fiscalía como provocado por un fenómeno natural, ahora está reabierto. Y bueno, días posteriores el gobernador de Jalisco hizo una visita a Puerto Vallarta para pues, verificar todos los daños que se habían producido, y nos gustaría recordarla porque sí que él considera que hay responsables, como vamos a ver aquí. Respecto a las familias desconoce con la evaluación de las construcciones de las zonas que no están permitidas, en promesa que él mismo hizo en su visita a Puerto Vallarta en una ocasión anterior, y que de encontrar responsabilidades de autoridades municipales, el Estado hará lo propio para sancionar. Pero eso nos obliga a hacer una revisión completa y por supuesto un estudio de mucha mayor profundidad, particularmente en términos estructurales, que es un asunto que bueno, no estaba en nuestra la posibilidad de que sucediera también un fenómeno de esta naturaleza, de este tamaño. Lo que nos dice quienes viven aquí es que vimos bajar una cantidad de agua que no se había visto en muchísimos años. Entonces vamos a seguir trabajando con el municipio para hacer un diagnóstico más profundo. ¿Se va a buscar responsabilidades en caso de...? Sí, claro, porque yo creo que hay responsables de las autorizaciones en zonas de riesgo, sobre todo en zonas federales, y sí creo que al final puede derivar en imputar responsabilidades a quienes hayan dado estas autorizaciones. Hasta el día de hoy no hemos tenido noticia de estas posibles investigaciones, la verdad, ni por parte del Estado ni por parte del municipio. Bueno, nosotros pues hemos presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía Anticorrupción, y esperamos que ahora pues se investigue y se vean pues, las causas de este suceso. Nosotros hemos hecho una investigación particular. No nos han entregado, bueno, solicitamos en noviembre de 2021, solicitamos los proyectos y licencias de edificación, todas las obras que se han hecho en el edificio, además pues de los informes de los colegios profesionales que estuvieron aquí pues viendo a ver qué es lo que había sucedido, pero lo único que se nos ha entregado hasta el momento son las últimas licencias de obras de 2018 y 2020, que no tienen nada que ver con lo que realmente se ha hecho, y todavía estamos esperando pues tener el proyecto de edificación para
saber cómo es posible que esto se haya hecho así, aunque con fotografías que tenemos de antes, después del colapso de Google y todo esto, ahora os enseñaremos unas cuantas, pero tenemos miles de fotografías que prueban cómo estaba este edificio, pues hemos podido saber todo lo que vamos a explicar ahora. Lo primero, pues la primera imagen sería donde nosotros pensábamos que vivíamos, con un sótano, cimentación, fuera del cauce del río y pues con una estructura de pilares de concreto armado. Sin embargo, donde vivíamos era en un edificio que invadía el cauce del río, que tenía un muro de contención de ladrillo que además se apoyaba en el puente, que además era un edificio que originalmente era de muros de carga. Los edificios de muros de carga tienen una cimentación superficial. Esos muros de carga se han ido abriendo sucesivamente en las distintas obras para dar vista al río, y finalmente nos encontramos pues, con que una parte de nuestra vivienda, donde dormían nuestros 3 hijos, que en ese momento solo se encontraba Curro, pero allí dormían nuestros 3 hijos, estaba pues, en un castillo de naipes, en una edificación apoyada sobre relleno, dentro del cauce de un río, y en unas condiciones pues que esto pues tenía que pasar. Esta sería la vista desde el río Cuale, y en la imagen de abajo, que sería la realidad de nuestra vivienda, tenemos mitad de la casa está en una zona sólida y mitad de la casa está en ese castillo de naipes del que hablamos. De la documentación que nos han entregado, entre ella la escritura de compraventa de Miguel Mesa Díaz, que en 1982 compra el lote 4, que es el coloreado en gris. Este lote tiene una superficie de 400 metros cuadrados, sin embargo construye o llega a construir un edificio de más de 1.200 metros cuadrados de planta. Su frente a Insurgentes es de 5,10 metros, pero se mete hasta 16,70, es decir, está invadiendo el cauce del río en 1,60 metros. Como veremos después, además, posteriormente, se le construye una terraza volada que llega a invadir 4 metros el cauce del río. Esto lo vamos a ver después. Y luego, bueno, estas imágenes hablan por sí solas. El muro de contención del edificio, como veis, está completamente en línea con el último elemento de soporte del puente. Se llama estribo este elemento, es este de aquí. El muro de contención va por aquí. Y el edificio que colapsa, la zona que colapsa, está encima de esto. Es decir, dentro del cauce natural del río. Cuando tenemos una crecida, el río va a intentar pues salir por donde pueda, pero sobre todo por su cauce. Aquí vemos incluso una fila de ladrillos, que no debería haber una fila de ladrillos al lado sobre un elemento de soporte de un puente. Y luego, importantísimo, pues que todo esto no sufre afectación. De hecho, pues no hay más que ir aquí a la esquina para ver que el edificio sigue en uso y en pie. A ver. Bueno, aquí hay unos dibujitos para recalcar que toda esta zona, aquí tenemos edificio encima, pero aquí no. Entonces, si este muro de contención llega hasta lo que es el estribo del puente, aquí hay una zona de relleno que en el momento en que, por ejemplo, parte la calzada, el agua se mete por ahí y es capaz de deslavar todo el relleno, que es lo que sucedió. Se deslavó todo el relleno, y el edificio, que además estaba en unas condiciones de estructura, que no tenía estructura que lo soportase, cayó completamente. Todo el relleno se lo llevó el río. Y además, sobre este muro, se coloca en 2018 esta terraza volada, que casualmente en 2 partes, justo por la línea de colapso. Digo yo que sabrían que esto es diferente a esto, para hacerla en 2 partes diferentes. Toda esta estructura que va anclada al muro de contención de ladrillo
pues aquí además que se puede acumular todos los restos de material que arrastre el río, ya sean ramas, llantas, trozos de árboles, pues desde luego es un elemento de peligro. Este elemento de hecho estaba amarrado al muro de contención de ladrillo y pensamos que pudo ser parte del motivo de su rotura, porque pues se salió como un acordeón, como una caracola, lo que es Remolino. exactamente toda la estructura metálica. Sí, de hecho esa es la estructura que parece que sale antes del colapso, y ahí está la estructura metálica. Pues presumimos que esto salió antes, pues todas las llantas que se acumularon pudieron hacer como una palanca y arrancar esta estructura del muro de contención, que era de ladrillo. O sea, no era un muro de contención realmente adecuado para una construcción de 4 alturas. Respecto al muro de ladrillo, en estas fotografías, aquí ya es cuando están demoliendo la parte que hay detrás de la zona colapsada, se ve clarísimamente cómo este muro es de ladrillo y bueno, el edificio cae por aquí, todo esto es ladrillo, en fin, que hay evidencias bien claras de cómo estaba este edificio. Creo que hay alguna fotografía más, esta no sé si es la que ya hemos visto. A ver. Bueno, esto es una vista desde Levistro, desde allí exactamente, donde se ve el muro que continúa la estructura del puente, esa es la sección interior del estribo, y continúa, incluso han agujereado allí, pues parece que no sé si estarían buscando sótano, porque en el resto del sótano también agujerearon. Bueno, esa apertura que se ve ahí coincide en fechas, en unas aperturas que se hicieron a lo largo de toda la fachada. Esas las hizo un inquilino en el año 2018 y pues luego las tuvo que cerrar porque hubo una inundación y se llenó todo el sótano de agua. Bueno, fue un desastre. Todo esto pues son actuaciones que se han hecho sin permiso. O sea, no hay permiso de obras, no hay nada. Y evidentemente pues han debilitado la estructura que había. Bueno, ya continuamos con cómo se construyó este edificio. Ya hemos visto que se presenta como una única unidad en planos, en el interior está todo abierto, o sea, nosotros pasamos de una habitación a otra con todo abierto y sin embargo pues parece que esto pues eran casitas. Estos son los inicios de la surtidora del puente en 1963, esta es la construcción que había, que correspondería al primer cuadradito azul. Posteriormente se van extendiendo hacia el río, aquí tienen un tejabán, pero es que después de este tejabán todavía está la zona colapsada, que no tenemos imagen, pero por las mediciones que hemos tomado, pues la zona colapsada va después de este tejabán. Todas esas casitas se unen estéticamente y pues al final a los vecinos que allí rentamos para vivir, se nos dice que vivimos en una construcción homogénea y que tiene una estructura de concreto con su cimentación. Y sin embargo, pues estamos viviendo en estas construcciones que están apoyadas sobre el relleno, porque los muros de carga, como decíamos, tienen además una cimentación superficial y que luego además van abriendo los muros de carga. Este hueco sospechosamente se parece a este de aquí. Esto sería hasta aquí iría el tejabán y a partir de ahí es la zona colapsada. Y ahora vamos a ver la cimentación de esto. A ver. Esto es después de la demolición, los restos que quedan. Restos de muro de carga, ladrillo, relleno. Allí no hay una cimentación para unos pilares de concreto, que es con lo que van levantando. Además construyen en fases, en horizontal y en vertical, porque de allí levantan hasta 4 plantas. Nuestro hijo estaba durmiendo en un 4.º nivel.
Entonces, claro, ya es una edificación que en cualquier sitio sería problemática, pero si encima estamos dentro del cauce del río, pues es que ya es inevitable que algún día suceda la tragedia. Esto es para ver, el edificio cae por aquí, sería este punto, para ver por dónde cae, todo pues el ladrillo. Vale. Y luego ya para finalizar, a partir del año 2014 se empiezan, porque ya anteriormente, cuando estaba la surtidora del puente, ya se habían abierto toda la fachada de Insurgentes y la de 5 de febrero, pero ya a partir de 2014 ya empiezan a abrir la del lado río. En 2014 vemos aquí una puertecita, el edificio cae por aquí, vamos a recordar, tenemos una puertecita y 3 ventanas. Bueno, no está entero, pero más o menos. Pero ya en 2015 han abierto aquí un ventanal, con lo cual la mitad de este muro ha desaparecido y lo que queda, 2 ventanitas. En 2018 entero lo abren. Y ya en 2020 el muro de carga de la segunda planta lo abren todo ventanas. Entonces al final pues nos quedamos sin la estructura que soporta el edificio. Sin embargo, por dentro ponen columnas, ponen traves, pero no cimientan, o sea, todo lo que ponen pues a ras de suelo y sobre relleno. Y ya vamos a ir un poco obra por obra. De las obras de 2014-2015 no nos han entregado ninguna licencia, o sea que no sabemos si existen o no. Aquí se abre, como habíamos visto, este ventanal, se rebajan los suelos de los escaparates, se modifica la terraza de la fachada que da al río Cuale, que no tiene soportes metálicos, era otra terraza. También esto es muy importante porque eliminan una pilastra, no sabemos quién, pero aquí se veía que el edificio estaba metido dentro del área correspondiente al puente, pero luego eliminan esta pilastra y ya pues parece que está más atrás, ¿no? Lo vemos en las dos fotos, una es de finales de 2014 y otra de principios de 2015. Vale. Esto también, bueno, ya obras del 2018, aquí sí nos han presentado una licencia, pero la licencia se refiere a reparación en el interior del local comercial, enjarres, pintura, instalaciones en general, puertas, ventanas, tabla roca, plafones, pisos. Los planos que presentan son los planos de planta de las plantas comerciales, nada más, de las viviendas no se especifica qué es lo que van a hacer, y además la superficie del predio, como vemos, es la de 400 metros cuadrados, que es la zona edificable. Todo esto se hace en zona federal y en el propio cauce del río. Se abre esto en el muro de carga de la zona colapsada, pero se abre también toda la fachada de la parte posterior, que como es zona sólida, pues no le pasa nada o no le pasa tanto. Pero esto está abierto aparentemente sin permiso. En esos permisos de obras no aparecen estos trabajos. Se abren huecos en el sótano, que es lo que comentaba Héctor hace un momento, que se inundó, en la primera crecida se inundó y hubo que tapar esos huecos. Y bueno, y todo lo que se haga en el interior, que ahí no tenemos imágenes de Google. Entonces, aquí lo importante también, cuando hay una licencia de obras, hay un técnico que envía al ayuntamiento que tiene que firmar una bitácora semanalmente para verificar que lo que pone en el permiso es lo que se está haciendo. Y decimos, ¿cómo es posible que no nos hayamos enterado de esto? De que se están debilitando la estructura de un edificio en zona de alto riesgo y nadie lo ha visto en pleno centro de Puerto Vallarta, en la entrada de la carretera Federal 200, pues no lo entendemos. Nos gustaría que nos lo explicasen. Y aquí, si quieres ver en la flechita negra, ¿la ves la flecha negra? Bueno, es igual, era lo de que estaban los huecos del sótano tapados. Aquí colocan la terraza, esto por supuesto tampoco aparece en ningún permiso, toda anclada al muro de contención, es un elemento peligroso porque invade el cauce del río en 4 metros, llega a meterse 4 metros dentro del río.
Pasamos a las obras de 2020-2021, descripción de las obras similar, superficie del predio también solo los 400 metros cuadrados, los planos que representan todo el edificio, y aquí hay una cosa muy importante que es este plano. Este plano es del sótano del edificio. Toda esta zona, ahora tenemos una imagen donde se ve mejor, toda esta zona no tiene sótano, pero aquí hay pilares representados. Esto está sellado por el técnico enviado por el ayuntamiento. Esto puede hacer pensar a cualquiera que aquí hay una cimentación y una estructura, y no la hay. No pueden representarse pilares en una zona que no existe, no hay sótano, esto es relleno lo que hay aquí. Entonces ese plano pues es falso, no es... Si se fijan, tiene el sello del ayuntamiento, es decir, está sellado por el ayuntamiento, por el técnico. Y bueno, el plano debería ser así. Todo esto que hay en azul, que no tiene sótano, no debería estar en ese plano. Ese plano debería ser únicamente esto. Seguimos. A ver, es que como hay que cerrar... Aquí lo que comentábamos, se abren todos los muros de ventanales en todo el muro de carga de la segunda planta, que hasta la fecha estaba ciego. También se tumba un muro en el interior. El edificio cae por aquí. Aquí había un muro. En 2018 está este muro. En 2020 ya no está este muro. Lo han tumbado. Suponemos que son estos ladrillos de aquí, los de ese muro, no lo sabemos. Esto es durante las obras de 2020, una fotografía que hemos conseguido. Pero ya vemos aquí que de 2018 a 2020 este muro, que es por donde cae el edificio, se ha eliminado. Sí, no hemos podido saber qué cantidad de muros de carga en el interior del perímetro se han tumbado, pero yo vi cómo estaban tumbando esos muros en las obras de 2018. De hecho, el propietario, el señor Mesa, estaba preocupado por esa demolición. Pero bueno, al final se contentó con que había una estructura, cosa que pues yo pienso que él sabía que no era así, ¿no? Pero dentro de la edificación del perímetro se han tumbado muros de carga de todas esas pequeñas edificaciones que luego dieron lugar a todo el edificio. Y bueno, también se abre un hueco de escalera aquí. Esto ya es zona sólida para descender al sótano, pero pues también sin permiso y colindando con la zona que ha colapsado. No sabemos pues la afectación que haya podido tener, pero al final es el realizar un montón de trabajos que no están en los permisos de obras y sin control de nadie, porque nadie avisa de que esto está sucediendo. Bueno, hablar de las llantas del edificio Ribera del Cuale, que el río arrastró miles de llantas que taponaron el puente. Además de estas llantas había un árbol en la luz del puente, en la del medio. Por lo menos estaba en lo que hemos encontrado en Google desde diciembre de 2020, se ve aquí este árbol, y es un árbol pues de grandes dimensiones. Eso unido a esas llantas que protegían la cimentación del edificio Ribera del Cuale, que también está en zona federal. El río se lleva las llantas porque allí están en la zona federal. Son muy fácilmente reconocibles porque estas llantas hacían como una culebra, porque iban amarradas unas a otras con cinchos. Además están cortadas, no están enteras, y estas se han encontrado pues por todo el cauce del río, miles de ellas. Aquí hay unas cuantas fotografías, pero esto es pues de todos conocido. Y el tema de que vayan amarradas pues es lo que hace que no pasen por dentro de las luces del puente, porque hacen una cadena, y además pues con este árbol pues les ayuda a quedarse allí, y probablemente esta es la causa de que la calzada del puente se fracture. Luego ya pues nos encontramos con las condiciones del edificio que tiene detrás, y no puede suceder nada más que la tragedia que ha sucedido. Y
Ya por último, el estado actual del edificio. Aquí lo único que se ha hecho es tapar los niveles 3 y 4 con bloc y nada más. Tuvimos acceso a un segundo informe encargado por la propiedad, bastante benévolo con la situación, pero aún así decía algunas cosas y sobre todo mencionaba que había que reforzar esta esquina. Eso no se ha hecho, pues lo que se ha hecho es colocar roca. Primero era simplemente la piedra, pero en la primera crecida del río se la debió de mover y ya pues se echó cemento también. El tema de esta zona que no tiene sótano, esto no ha sido demolido, no sabemos qué cimentación hay ahí, si la hay. Entonces, pero bueno, esto es lo que se ve desde fuera, en esta zona que no tiene sótano. Hay que ver que a la izquierda, esto es la zona que no tiene sótano, y si vemos aquí arriba hay un transformador eléctrico. Vamos a imaginarnos que hay una crecida del río Cuale que rebasa el nivel, se va el agua por aquí, empieza a deslavar, no hace falta que se caiga. Solo un asentamiento que haga que un cable de estos se suelte. La Comisión Federal de Electricidad lanza 3 intentos para restablecer la corriente y esos intentos tienen una potencia de 13.000 voltios. Eso, si aquí hay agua en la calle y cae un cable, quiero decir, seguimos en riesgo. Y aquí pues no se ha hecho nada, estas viviendas están vacías porque son pues las que parte de ellas colapsaron, pero pues todas las viviendas de atrás siguen en renta, el local comercial sigue funcionando y pues eso, pues al final quiero decir que seguimos igual, seguimos sin garantizar la seguridad de las personas. Y esto se puede ver simplemente yendo al edificio, pero simplemente por lo que comentábamos de que eran edificaciones diferentes, es que no hay más que ver lo que han dejado aquí, qué hacen aquí. Una columna aquí, otra allá, esto era otra edificación, son independientes, está clarísimo y se puede ver allá en el propio sitio. Y yo creo que ya... por ver abajo. Bueno, y aquí siguen, pues eso, aquí ahora no hay un muro de contención que proteja esa parte, ¿no? Y siguen aquí, pues se ven trocitos de ladrillo, de lo que quedaba, se ve aquí y entonces aquí ven. Y esta, pues es el estado en el que está ahora. No sé si quieres añadir todo. No, luego si quieren asomarse a la fachada que van a ver más claro el modo anárquico en el que está esa fachada, porque era la unión de varias edificaciones. Entonces se ven columnas próximas sin ningún criterio, ¿no? Al final es un poco, asomándose se puede ver el modo constructivo que ha sido pues a tiempos, ahora me voy para arriba, ahora me extiendo, ahora pongo una habitación más. Eso es un poco como se ha estado construyendo ese edificio. Una vez que conocemos el contexto de toda esta información, gracias, me gustaría preguntar algo muy breve y directo. Ya presentaron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la Fiscalía General y ante la Fiscalía del Estado. Esto es un hecho. ¿Contra quién fue? ¿El Ayuntamiento o contra la Unidad Municipal de Protección Civil que era encabezada por Adrián Bobadilla? La inconformidad de ustedes es porque ¿cómo es que se permite la construcción de un edificio de 4 pisos sin tener la cimentación, evidentemente? Y el hecho de que no han recibido ningún tipo de apoyo de gobierno del Estado a como se comprometió el gobernador Enrique Alfaro. Básicamente son mis preguntas. Bueno, yo voy a contestar el aspecto legal, lo que son las denuncias que ya presentamos. Su nombre, por favor. Buenas tardes, bienvenidos a todos los compañeros de prensa. Soy el licenciado Mauricio Rodríguez Borrego, soy el abogado de la familia Asensio. Aquí hay delitos de acción y de omisión, ¿ok? Acción es cuando tú construyes en un lugar que es zona federal, que sabes que es de alto riesgo y te avientas un edificio de 4 pisos, de 4 niveles, sin cimentación y sin ningún permiso federal en una zona de alto riesgo. Entonces ahí hay una acción que es tú deliberadamente construyes en una zona de alto riesgo y no tomas ninguna providencia ni todo eso. Además, permites tú que le quiten
estructura, que le quiten fuerza al edificio que te sostenga y pasan este tipo de cosas. Esa es una acción, ¿ok? La omisión, otra acción es por parte de las autoridades que autorizaron construir en zona federal de SOMEFAT, zona federal marítima terrestre, antes de, 100 metros adentro desde donde entra el mar, tú ya no puedes construir. Y ellos están construyendo en el cauce del río, no respetan los límites de la zona federal. Entonces ahí el que autorizó como autoridad está totalmente cometiendo un delito. Ahora, también hay delitos de omisión. ¿Cuáles son los delitos de omisión? Las autoridades que les correspondía no permitirlo, la zona federal marítima, la CONAGUA, la Semarnat, todas las autoridades federales que tienen que proteger que no se construyan en los cauces de los ríos, en zonas de alto riesgo, ellos cometen delitos de omisión. Entonces, por eso están involucradas las autoridades federales, por eso está la denuncia federal, por eso está anticorrupción, porque evidentemente si diste permiso, o si no lo diste permiso, si no detuviste la obra, si no quitaste el árbol que estaba tapando el río, son cuestiones de omisión que se tienen que denunciar y tienen que despertar las autoridades, los fiscales, señalando que efectivamente hay un delito de omisión. Es muy raro que los fiscales consignan por los delitos de omisión, pero tenemos que despertar porque están pasando tragedias muy graves. El clima está haciendo embates muy fuertes. Y ahorita estamos viendo, por ejemplo, en Cabo, que está un huracán ahorita, y están sacando a las gentes que están viviendo totalmente a las orillas de los ríos. Y eso lo tienen que evitar. Tienen que prever y tienen que no pecar de omisión. Entonces, sí hay delitos, sí hay autoridades involucradas, sí están señaladas en las averiguaciones. Ustedes ya vieron ellos qué tan profesionalmente han hecho los estudios técnicos para ver que evidentemente pues hay los delitos señalados, ¿no? ¿Cuáles son los delitos señalados? Básicamente la denuncia puntual. Pues mira, yo deseablemente quisiera que fuera homicidio culposo. Pero no tanto es culposo, porque si hay corrupción, yo lo pasaría a homicidio doloso. ¿Me entiendes? Si tú no evitaste que construyeran ahí, si tú firmaste activamente que podías construir ahí, entonces ahí yo creo que sí hay cierto domicilio ya doloso. Como está pasando, por ejemplo, un ejemplo muy radical en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, pues yo creo que si no previeron, ellos sabían, había estudios que no podían seguir operando en esas condiciones y aún así ellos siguieron operando. Yo creo que sí hay cierto dolo, ya no es nada más algo imprudencial, ¿no? Si tú intervienes con corrupción en ese tipo de delitos, yo creo que ya pasa a ser delito doloso, no culposo. En este sentido, las denuncias van contra personas físicas. En ese sentido, Adolfo Torres, primero que nada, en ese sentido, las denuncias van contra una persona física, en este caso el director de Protección Civil, el director de Desarrollo Urbano, el presidente municipal, el encargado de SOFEMAT en ese momento. ¿Contra quién van? Si van contra persona física o van contra instituciones. Estamos hablando de Semarnat, estamos hablando del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. ¿Contra quién van directamente? Y si contra los dueños del edificio. O contra los dueños del edificio también. Evidentemente sí, contra el dueño del edificio es evidente, porque él tiene una participación activa, definitivamente. Las autoridades desafortunadamente nos habían ocultado mucha información, no nos querían dar informes y todo eso. Entonces ahí presentamos quien resulte responsable, ¿ok? Pero sí señalando los periciales, los hechos y todas las cosas que están pasando. Entonces estamos esperando que el fiscal sea el que determine, pero sí están denunciados y se tiene que judicializar todas las carpetas, porque evidentemente hay negligencia, hay dolo, hay los delitos que se configuran, ¿no? ¿Y al día de hoy qué les han dicho las autoridades? ¿Qué les han contestado? Que avance. Mira, estamos hasta cierto punto conformes. Ha sido un poquito lento el proceder de ellas, pero bueno, ya están reaccionando, ya abrieron las carpetas, ya giraron los oficios. Por parte del ayuntamiento ha sido medio duro obtener información, así la hemos tenido que sacar con muchos esfuerzos, ¿no? Pero ya están girándose los oficios y está avanzando por las 3 vías que estamos manejando. En este momento sigue habiendo presencia habitada, es decir, hay personas ahí, por lo que nos acaba de mencionar, sigue siendo un riesgo inminente
No sabemos qué pueda pasar mañana con la naturaleza, es decir, ahí también no hay falta de conciencia por un lado y por otro, independientemente del avance de la investigación, pues debe haber una reparación del daño y el daño a su pérdida, ¿no? ¿Qué hay sobre ese tema? Digo, era un menor de edad y la autoridad debe de actuar en consecuencia. En ese sentido, ¿qué ha habido? Reparación del daño. Bueno, sí, en lo que son, hay creo como 8 depas más que siguen ocupados. Desconocemos si, no creo que sea el mismo riesgo porque esa zona está sólida. Sí que hay una parte, la que ha mencionado mi esposa, que es el transformador, que a nosotros eso nos preocupa. No sé si Protección Civil ha tomado cartas en el asunto y se ha revisado, pero por lo menos sí que se ocuparía una revisión de esa instalación para evitar riesgos, por lo menos una revisión. El hotel sigue funcionando y bueno, el resto del edificio hay gente, sí hay gente. No sé hasta qué punto se ha revisado, la verdad, y no sé el punto de riesgo que pueda haber. Pero no solamente es en este edificio en el que puede haber riesgo. Viendo esto, pues en todos los cauces de Puerto Vallarta, o me atrevo a decir, bueno, en la costa, pues pueda haber situaciones similares, ¿no? En cuestión de resarcimiento o ayuda, pues nadie se puso en contacto con nosotros por parte del ayuntamiento. Sí, el pueblo, la comunidad de Puerto Vallarta nos apoyó de una manera decidida. Nos proporcionaron alojamiento, ropa en esos momentos porque salimos sin nada, ¿no? Nos proporcionaron hasta un celular, o sea, el apoyo fue muy intenso por parte de la comunidad. Por parte de las autoridades, nada, ni una llamada. Héctor, si pudieras comentar cómo pasaron, cómo tú viviste ese momento, porque nosotros escuchamos muchas historias posterior a que se cayó el edificio, que Protección Civil había ido con ustedes y les dijo que desalojaran, que no quisiste salirse, entonces hubo muchos rumores al respecto. Cuéntanos tu versión de cómo pasaron las cosas. Pues nada de esto es así. Nosotros estuvimos durante la tormenta o durante la crecida del río, pues realmente mis hijos y yo estábamos como viendo un espectáculo, ¿no? Pues iba a ser, mira, pues crece el río, pues observando un poco todo, observando las noticias, observando lo que era el avance del huracán, pero bueno, pero nadie nunca se puso en contacto con nosotros para avisarnos de ninguna autoridad de que se iba a desalojar. De hecho, creo que no se desalojó a nadie. ¿Nunca fue Protección Civil con ustedes no, a decirles jamás. Se tienen que salir? Jamás. Nosotros sí que estábamos atentos a las noticias. Hubo algún rumor de que en la parte de arriba del río se habían desalojado algunas casitas, que quizá nosotros podían también, que estuviésemos atentos, pero bueno, nunca se produjo. De hecho, pues estábamos siempre en el balcón del edificio, tanto nosotros como nuestros vecinos, con la autoridad abajo, ¿no? De hecho, yo en un momento hasta pregunté cómo estaba la situación, si sabían si había desalojo, si había peligro. De hecho me ignoraron, ¿no? Pero finalmente me dijeron que no sabían. ¿Fue esto a la 1 de la mañana más o menos cuando pasó? Claro, cuando pasó esto nosotros estábamos dormidos. Mis hijos iban, excepto Toño, él estaba, pues gracias a Dios él estaba en la sala viendo la televisión, pero mis otros dos hijos y yo nos habíamos quedado dormidos. Entonces yo pues salimos sin celular, sin nada, pues en calzones, y la hora aproximada pues sería entre 2 y 3 de la mañana, 2:30 de la mañana aproximadamente. La hora exacta pues la he visto en prensa, ¿no? Pero también varía ahí. Y esto es, ¿no? Pero realmente pues eso es lo que sucedió. Nosotros nos agarró esto durmiendo y bueno, pues fue un estruendo terrible. Ya vimos que había colapsado la mitad de la casa, pues intenté buscar a mi hijo entre los escombros, pues ya todo fue un poco caótico, pues las autoridades tampoco estaban preparadas para intervenir ni para meterse, no se metió nadie en los escombros a buscar. Fue un poco todo muy caótico la situación. Y pues duramos para encontrarlo hasta el día siguiente,
Yo creo que sobre las 3 de la tarde es cuando ya lo sacaron. Nunca en ningún momento ni la autoridad municipal ni el Estado se te acercó tan siquiera para darles ropa, porque se salieron con lo que llevaban puesto, tú ni camisa traías, creo. Jamás, a mis hijos se los llevaron mientras yo estaba buscando a Curro, en los escombros, se llevaron a mis hijos a un albergue. Yo a las horas fui allí, eran las únicas personas que había en el albergue, eran mis 2 hijos, no había nadie más, el albergue estaba vacío. Y no nos proporcionaron nada. Atención médica, pues porque me rompí la mano, ¿no? Eso me llevaron al regional, me entablillaron y tal, y eso fue. Pero lo que es apoyo posterior a todo esto, ni una llamada. Héctor, te vimos ahorita con las autoridades de Fiscalía, el objetivo. Gracias. Te vimos ahorita en la audiencia pública de Fiscalía. ¿Con quién te acercaste? ¿Qué dijeron? También el abogado estuvo ahí. ¿Qué avance o qué fue el motivo de su entrevista? Sí, nos acercamos al ayuntamiento porque pues vimos la posibilidad de ver a Fiscalía y al ayuntamiento juntos. Por la poca información a nuestro criterio que nos ha facilitado el ayuntamiento es consciente de que se han hecho obras en zonas estructurales del edificio, un edificio que su cimentación era muy pobre, era una cimentación para una planta y se levantaron 4. Hemos querido aprovechar para pedirles que por favor hagan algo. O sea, al final el ayuntamiento es consciente de que esas obras se han producido, que técnicos suyos han intervenido, nos han dado esa información y queremos saber si han tomado alguna medida para que esto no se vuelva a producir. Y por parte de avisar a la Fiscalía junto con la carpeta de investigación, hemos pensado que sería una buena manera de que se coordinen. ¿Lograste tu objetivo? Pues no lo sabemos, tenemos que reunirnos con el síndico, eso es lo que nos han comentado, que nos reuniríamos con el síndico y a partir de ahí pues a ver qué medidas se van a tomar. A raíz de la visita que tuvo Alfaro con ustedes, ¿no han tenido otra comunicación, algún tipo de contacto con ellos? ¿Te refieres a las declaraciones del gobernador Sí, Alfaro? de ese día, a la fecha ya no. A nosotros nadie nada. se nos ha acercado ni tenemos constancia de que se haya hecho ninguna actuación por parte del gobierno del Estado, por el gobernador. Él hizo esas declaraciones, que se iban a abrir una investigación, que se iba a mirar todo, pero a nosotros no nos consta. Gracias, hola, soy Edna Ruiz de la página de Transmisión Digital en Línea. Con respecto a lo que escuchamos todos los medios que están aquí hace un momento, las palabras precisamente que dio el gobernador y que todos estamos escuchando, si estuviera el gobernador enfrente de ustedes en este momento, en la actualidad, ¿qué es lo que ustedes como padres le solicitarían al gobernador en el día de hoy? No, pues básicamente que nos informe cómo va su compromiso, ¿no? El compromiso que él manifestó, pues si ha hecho algo, si no, y un poco que ponga atención en este tipo de problemáticas que al final pues causan estas consecuencias. Ellos, uno de los motivos por los que decidieron esta rueda de prensa y ejercer efectivamente las acciones legales correspondientes es para que quede el antecedente, para que despierten las autoridades, para que ya no pequen de omisión, para que realmente hagan sus funciones, que eviten este tipo de tragedias. Entonces, ese es uno de los principales motivos, que queremos que ya no se construyen zonas de alto riesgo, que realmente supervisen las obras, que estén bien cimentadas, que toda la sociedad en general se involucre, ¿no? Y muy importante, que creo que todas las víctimas de los delitos en México tienen mucho dolor y es muy difícil que se les repare el daño. Tienes que batallar muchísimo cuando son víctimas. Las víctimas en México, el sistema judicial mexicano tiene un gran adeudo de fondo con las víctimas, porque muy
oficinas, que hagan trabajo de campo, que limpien los ríos, que si ven que están construyendo detengan las obras. O sea, tenemos que presionar y unirnos como sociedad para lograr eso y que no pasen este tipo de tragedias.